Dios les bendiga, amados hermanos, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Reciban mi saludo de una manera muy especial a todos los que están conectados en este momento a través del Facebook Live. La verdad es que estoy muy contenta, de estar aquí en esta noche. Quiero enviarles un saludo muy especial a toda la juventud de La Coruña que nos está viendo en este momento y a todas las familias que están reunidas en su casa a través de un dispositivo viendo este hermoso culto dirigido por los jóvenes, pero para toda la congregación. Gloria al Señor Jesús. Bien, mis hermanos, quiero invitarles en este momento a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La palabra del Señor dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Asimismo, quiero que nos vayamos para el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, mis hermanos, en esta noche quiero hablarles de la palabra de Dios. Amén. Vamos a meditar un poquito sobre ella. Pero para iniciar quiero contarles sobre un joven que hace mucho tiempo existió y que desde su niñez fue instruido a través de esta palabra. ¿Cómo así instruido? Es decir, si el chico hacía alguna travesura, él era corregido por esta palabra. Si el chico decía alguna mala palabra, era corregido por esta escritura santa. Si el chico de pronto era grosero y desobediente, el chico era instruido a través de esta palabra. Tanto así que este joven, toda su vida se basó en la corrección, en la exhortación y es más, en la enseñanza de esta palabra. El joven creció y se convirtió en un adulto, obviamente joven. Y este chico fue de buen testimonio en la iglesia que quedaba situada en la isla de Lista. Este joven fue de buen testimonio, la gente lo admiraba porque era una persona que se guardaba y se guiaba a través de esta escritura. Este joven tenía procedencia de 2 naciones, por parte de su padre griego y por parte de su madre judía. Ahora, este joven tenía 2 opciones: o obedecía a lo que su padre profesaba o a lo que su madre profesaba. Su padre, al ser griego, tenía una creencia religiosa y una cultura politeísta y además antropomórfica. ¿Qué quiere decir esto? Pues el padre creía en muchos dioses, por eso politeísta, y además que esos dioses tenían forma humana, como nosotros. Como podemos ver la mitología griega, que era Zeus, Afrodita, Hera. Pero lo que diferenciaba a estos dioses según esa mitología y las creencias del padre de este chico, era que estos dioses nunca envejecían, nunca les daba enfermedades y eran omnipotentes para ellos. En lo que se parecían a los seres humanos era en su aspecto físico y además en que tenían muchas virtudes y muchos defectos parecidos a los de los seres humanos. El padre de este joven tenía esta creencia. Sin embargo, y a pesar de todas las tradiciones y creencias que tenía el padre,
se mantuvo firme y fiel en las enseñanzas de su madre. Pues su madre, como ya les dije, era judía, pero aparte de judía era cristiana. Era seguidora del Evangelio de Jesucristo. Ella tenía una fe no fingida ante toda la sociedad. Ante su esposa, su fe no era, ante su esposo, su fe no era fingida. Ante su hijo, su fe no era fingida. Es más, tenía un poder de enseñanza y convencimiento que no era por ella, sino que era porque ella predicaba esta bendita palabra. Ella enseñaba a su hijo a través de esta palabra. En cambio, su padre enseñaba por mitologías y cosas que de pronto no tenían fundamento o no eran tan verídicas como esta gloriosa palabra. El joven del que le estoy hablando, mis hermanos, se llama Timoteo. Este joven Timoteo, como ya les decía, era un joven de buen testimonio. Y siendo tan joven, por tener estas palabras en su vida y ser hacedor de ella, se encuentra con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo decide llevárselo a predicar el Evangelio. Él decide ir, experimentar, pero ocurre algo muy importante con Timoteo. A pesar de ser tan joven, tan fuerte, tan vigoroso, tan valiente, a Timoteo le pasa algo y es que se separa de Pablo, y por eso encontramos en la Biblia la primera carta de Pablo a Timoteo y la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y Timoteo es un joven que tiene que sufrir lo mismo que Pablo sufría. Persecuciones, maltratos, malas palabras, en fin. Timoteo tenía que sufrir esas cosas y por eso Pablo le enviaba esas cartas. Pero hay algo muy importante de esto, que para que Timoteo fuera un joven que está escrito en esta palabra, fuera un joven que predicó el Evangelio, un joven en el que Pablo puso su mirada, Timoteo tuvo que hacer dos cosas fundamentales que gracias a Dios desde su niñez fue así. Primera, oír la palabra. Oír la palabra que su madre le predicaba, le enseñaba, le redarguía. Y la segunda, hablar esa palabra, predicar esa palabra. Así que aquí vemos dos aspectos muy importantes. La primera, la palabra de Dios se oye. Y la segunda, la palabra del Señor se expresa, se predica. Es necesario que esta palabra no solamente se oiga, sino que se dé a conocer. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Si nos vamos para 2 de Timoteo, capítulo 3, nos encontramos con que Pablo le recuerda a este joven todo lo que él desde la niñez tuvo que vivir a través de las Sagradas Escrituras. Pablo le dice: pero recuerda que desde joven, desde la niñez, has sabido las Sagradas Escrituras. Y además, Pablo le pide encarnecidamente al joven Timoteo que soporte las aflicciones. Mis hermanos, porque es que muy seguramente, así como sufría Pablo, sufría Timoteo. Y son dos edades muy diferentes. Timoteo, un joven, Pablo, un hermano adulto, casi anciano. Entonces, Timoteo necesitaba leer las cartas que le mandaba el apóstol Pablo para él fortalecerse, para él seguir animado. Y eso es uno de los factores importantes de esta palabra, mis hermanos. No sé si a usted le pasa, pero yo cuando leo esta palabra me fortalezco. Mi espíritu se fortalece, mi espíritu se alegra. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las circunstancias que están ocurriendo hoy día aquí, nos damos cuenta de que esta palabra da esperanza. A pesar de todas las persecuciones que Timoteo tenía, Pablo le daba esperanza y le decía: Timoteo, no te preocupes. Tú sufres esta prueba,
Tú sufre esto que tienes que sufrir, pero ten por seguro que la victoria la tendrás. Ten por seguro que tu trabajo no es en vano. Y eso es lo que yo les quiero decir a ustedes, mis queridos hermanos. A través de la lectura de esta palabra, a través de escuchar esta palabra, el Señor Jesucristo nos está recordando y nos está diciendo, oye, sigue adelante. Oye, yo hice esto por ti en aquella cruz del Calvario. No te aflijas. Oye, yo te dije en Mateo 24 todo lo que iba a ocurrir. Gózate por mi venida. Oye, joven, no te aflijas. No te aflijas por tantas situaciones que de pronto tú tienes que vivir en estos momentos. Tengamos la confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, nosotros entonces, al leer esta palabra nos damos cuenta de muchas cosas. Como por ejemplo, no estamos solos. Cosa verídica y cierta. Porque yo sé que usted muchas veces, y querido amigo, quiero que sepa esto. Muchos hermanos que estamos aquí viendo esta predicación, hemos tenido que estar en nuestra habitación solos, encerrados, pero supuestamente solos. Porque en esa habitación hemos sentido la presencia del sublime Dios, que es como el aire. No se ve, pero lo sentimos. Así es la presencia de nuestro Padre amado. Así que la palabra del Señor es verídica, mis hermanos. Si nos damos cuenta, en esta Sagrada Escritura, nos encontramos con que a Dios le gusta más el obedecer que los sacrificios. Es tanto así que la Biblia en San Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 48, nos relata de una familia que, por cierto, muy amiga de Jesús, vivía en una isla llamada Betania. Era una aldea. Esta aldea, el Señor Jesús decide pasar por ella. Y en efecto, al pasar por esta aldea se encuentra con Marta. Y Marta le dice, Señor, pasa por mi casa. Marta era una joven que no vivía sola. Vivía con su hermano y con su hermana, Lázaro y María. Sin embargo, nos damos cuenta de que María se encuentra sentada a los pies del Señor Jesucristo, oyendo la palabra, atenta, sentada en los pies del Señor. En cambio, Marta estaba ocupada, no, tengo que hacer la comida, no me puede faltar limpiar el polvo, Señor, ¿estás bien? ¿Quieres que te traiga algo? Marta estaba afanada, tengo que lavar la ropa, el almuerzo. Y Marta estaba haciendo un sacrificio que ella no quería hacer. Tanto así que le dice a Jesús, oye maestro, pero no te da afán de que yo estoy aquí ataviada, ayudando a que todo funcione bien mientras tú estás allí, predicando la palabra, y María, mi hermana, que debería estar ayudándome, no me ayuda. Dile algo, dile que se pare, que se levante, que me ayude a hacer algo, porque es que no aguanto este momento. Estoy cansada, estoy estresada, necesito que me ayude. Sin embargo, el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, pero estás afanada y turbada. Mira, María ha escogido la mejor parte. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Así que mis hermanos, esto nos lleva a reflexionar de una manera muy especial. Porque nosotros en la actualidad muchas veces preferimos no faltar al trabajo que ir a la iglesia a escuchar la mejor parte. Preferimos de pronto ver una novela que estar sentados en el televisor escuchando la mejor parte. María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la mejor parte. Marta no.
Como a muchos de nosotros nos pasa, a veces nos parecemos a Marta, nos afanamos, nos estresamos y nos olvidamos de la mejor parte. Mis hermanos, joven, adulto, hermano anciano que se encuentra en este momento con nosotros en vivo, déjeme decirle algo. Usted en esta hora ha escogido la mejor parte. Usted en este momento se encuentra como María, sentada a los pies del Señor Jesucristo, escuchando esta gloriosa palabra. Amén, gloria al Señor. Porque usted, mi hermano, es un reflejo de María. La palabra del Señor dice, bienaventurado el que escucha estas palabras de profecía. Mi hermano, usted es bienaventurado porque está en este momento y en muchos otros momentos, cuando teníamos la oportunidad de ir a nuestras congregaciones como ahora. Usted es bienaventurado porque está aquí escuchando la palabra del Señor. Usted es como María, mi hermano. Así que siéntase gozoso, siéntase feliz, porque en este momento usted tiene la mejor parte, que es escuchar la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña a cómo vivir. Vemos a Marta que ella se estresaba mucho, pero con estas palabras que el Señor Jesucristo le dijo, ya Marta aprendió a vivir. Dijo, yo me imagino a Marta diciendo, oiga, sí Marta, pero ¿por qué te estresas tanto? ¿Por qué no mejor te sientas igual a tu hermana y escuchas esas palabras? Marta aprendió a vivir. Así que, es tanto así que esta palabra es tan útil, que en Romanos, capítulo 12, del versículo 1 al 3, mis hermanos, encontramos algo que a mí me agrada mucho, porque esta palabra es tan importante que nos enseña cuáles son nuestros deberes como cristianos, cómo es que debemos vivir como cristianos. Así que en estos versículos yo me encuentro con 6 puntos claves para que un cristiano, al leer esta gloriosa palabra, ponga a ejecución. Porque ya hablamos, la palabra del Señor necesita 2 factores. La primera, que es oírla, y la segunda, que es hablarla. Entonces, encontramos que debemos, primero, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto es una palabra viva y eficaz, mis hermanos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a desglosar. ¿Por qué ustedes piensan que es sacrificio vivo? La iglesia en Romanos seguramente tenía una problemática para que Pablo les escribiera esto. Porque muy seguramente esa iglesia no era sacrificio vivo para él. O sea, no estaban dispuestos a hacer ese sacrificio, a sacrificar muchas cosas que como humanos les gustaba para poder seguir el Evangelio de Cristo. Segunda cosa, presentar nuestra vida en santidad. La palabra del Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Mi hermano, si usted en esta noche tiene alguna mancha de pecado, alguna arruga de incredulidad, mi hermano, si usted en esta noche siente que no puede más, que necesita ser santo como el Señor Jesucristo, lo invito en el nombre de Jesús a que lea esta palabra. Lo invito en el nombre de Jesús a que vaya y tenga un momento de intimidad con el Señor. Ahí donde usted está puede cerrar sus ojos y decirle, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero oír tu palabra. Yo quiero hablar de tu palabra. Tercer punto. Presentar nuestros cuerpos de una manera agradable al Señor. Ahora donde estás, al Señor le agrada tu cuerpo. Cómo estás vestido, no sé, cualquier cosa que tengas en tu cuerpo, en tu piel.
¿Te podrías imaginar si tú le preguntas al Señor, Señor, ¿se ve bien mi cuerpo? Yo te invito en esta hora, mi hermano, a que seamos realistas, a que no nos engañemos. Tú sabes qué es lo que le gusta al Señor y qué es lo que no le gusta al Señor. Y además, cuáles son las intenciones de tu corazón. Mi hermano, usted puede preguntarle al Señor. Si se supone que nuestro Dios es un Dios vivo, tú puedes preguntarle, Señor, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo yo adorno mi cuerpo? ¿Cómo yo visto mi cuerpo? ¿Te gusta? La palabra del Señor es útil para todas esas cosas, mis hermanos. Cuarto punto. Leyendo la palabra del Señor aprendemos a vivir con nuestro culto racional. Culto racional es tener conciencia de la presencia de Dios en cualquier momento de nuestras vidas, incluso en cuarentena, incluso cuando teníamos la oportunidad de viajar a otras ciudades, a disfrutar del mar, a disfrutar con familia, incluso cuando estábamos de pronto con nuestros amigos que no son cristianos. Ese culto racional es entender que el Señor está ahí y está dentro de mí, porque si yo soy su hijo, y Él dijo que el Espíritu Santo morará en nosotros, que somos templo de Él, tenemos que tener ese culto racional para saber que el Señor está con nosotros. Otro punto, número 5. A no conformarnos a este siglo. Y esto es algo que a la juventud e incluso a los hermanos adultos les pasa. Y es que sale la última moda y ya la queremos tener. Sale el supercuerpo de la modelo y ya la queremos asemejar. Sale el supercarro último modelo y soñamos con esas cosas. Pero la palabra del Señor dice, no conformándonos a este siglo. Mis hermanos, no somos perfectos físicamente. Y este siglo nos ha regalado vanidad a montones. No somos agradables físicamente, muy seguramente. Pero este siglo nos ha enseñado que la belleza se puede arreglar a través de cirugías plásticas. Así que, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice, sino que somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué transformados? Porque ese pensamiento que tú tenías de que querías ser como esta famosa, como este famoso, tener muchas riquezas, muchas cosas, el entendimiento es renovado a través de esta palabra. Porque si usted lee la palabra del Señor, cambia porque cambia, decía mi pastor Jesús Santa María. Porque esta palabra tiene un efecto en el ser humano que es un efecto inexplicable. Es un efecto que realmente ni la ciencia lo podrá explicar. Es un efecto que solamente el que lo vive lo puede entender. Aleluya. Y 6. Logrando comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Pues claro, una vez que yo empiezo, mi cuerpo es sacrificio vivo, es santo, es agradable a Dios. Tengo culto racional y no me conformo a este siglo, pues yo estoy haciendo la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es que tengas tesoros aquí en la tierra. La voluntad del Señor es que tú, cuando venga el Señor, te vayas con Él. Que nuestra ciudadanía sea allá en el cielo. Esa es la voluntad del Señor. Es perfecta y agradable. Y como nosotros sabemos, el Señor, la obra que ha iniciado, la perfeccionará. Aleluya, mis hermanos. Para concluir, mis amados hermanos, quiero que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 4. En el versículo 1, del versículo 1 al 13. Ahí encontramos 4 factores que nos sirven para nuestra vida espiritual y que nos hacen entender que con la lectura de esta palabra, con el aprendizaje de esta palabra, con el oír esta palabra, el ser humano cambia. Vemos, nos enseñan, de nada sirve oír sin fe.
De nada te sirve a ti escuchar muchas predicaciones, ir a muchos cultos, ir a muchas vigilias, a muchas convenciones. De nada te sirve a ti estar aquí sentado al frente si no tienes fe en esto que te estoy diciendo. Si no crees a esto que el Señor te está mandando a decir. Porque dice, mis hermanos, en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Oír la palabra del Señor tiene que ir acompañada de la fe. Porque si tú escuchas esto en esta noche, se acabó el culto en vivo, nos despedimos, Dios les bendiga. Seguramente si no la escuchaste con fe, se te va a olvidar. Si no la pones en práctica, si no crees en ella, de nada te es provechoso. Sería un tiempo perdido que tú estuvieras allí en la sala de tu casa, en el computador, en tu cuarto, en el comedor de tu casa, con tu celular, viendo esto si no tienes fe. Y ustedes dirán, ¿cómo consigo la fe? Mis amados hermanos, esa respuesta se encuentra en la palabra del Señor. La Escritura, si usted lee la palabra del Señor y no tiene fe, pierde su tiempo. Si usted oye la palabra del Señor y no tiene fe, pierde su tiempo. Segundo punto, el que oye con fe, el que cree, entra en reposo. Y esta es una de las bendiciones más grandes que yo pude comprobar. Porque muchas veces tenemos aflicciones, mis hermanos, tenemos necesidades. Y aquí en la epístola a los Hebreos nos dicen, pero los que hemos creído, estamos en reposo, entramos en reposo. Quiero decirles algo. En este momento, muchos de ustedes han dejado en reposo, han creado un espacio, un paréntesis para su vida cotidiana. Ese paréntesis puede ser, tú le puedes estar diciendo al Señor, Señor, pero es que tú sabes, Señor, que yo quería comprar mi casa propia. Tú sabes, Señor, que yo tenía planeado comprar una moto este año. No, Señor, pero yo me iba a casar. Señor, yo quería tener una familia, encargar un hijo en estos días, en estos tiempos. No, Señor, no me pude graduar de la universidad, que eso nos está pasando a muchos en este momento. Señor, mis sueños, hace 5 años venía planeando algo y hoy no lo pude lograr por causa de esto. Mis hermanos, quiero recordarles que nuestra ciudadanía no es aquí, en esta tierra. Quiero recordarles que usted y yo somos extraterrestres, como decía el hermano Álvaro Torres. Nuestra ciudadanía no es aquí. Hermanos, el Señor vendrá en cualquier momento. Puede que no ahora, puede que sí. Eso solamente lo sabe el Señor. Pero no nos aflijamos porque no cumplimos las metas terrenales. Aflijámonos porque no cumplamos esta palabra. Mi hermano, si usted no se ha tomado la tarea de leer esta bendita palabra, lo invito en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tercer punto, no ser insensibles a la palabra de Dios. En el versículo 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La insensibilidad es algo que hoy día está matando al ser humano. Tanto así que la palabra del Señor dice que por causa del pecado el amor de muchos se enfriará. Querido hermano, joven, amigo que está en esta hora, no sea insensible. No sea insensible a esta palabra. No sea insensible a la necesidad del ser humano. No sea insensible al hambre que se viene y que hoy día ya está empezando. No sea insensible a esta necesidad que tiene el ser humano de la palabra del Señor. No endurezca su corazón, mi hermano. No crea que se la sabe toda. Porque
muchas veces, en el momento menos esperado, la palabra del Señor dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. Y yo estoy seguro de que muchos de nosotros hemos creído estar firme alguna vez y hemos sido los primeros que caemos, así, en picada. Pero muchas veces hemos sido los más humildes y el Señor nos ha exaltado. No busquemos fama, no busquemos que el Señor, ni creamos que esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, mi hermano, es que usted se vaya para el cielo. La voluntad del Señor, mi amigo, es que usted proceda al arrepentimiento y se bautice en el nombre de Jesús. Joven, la voluntad del Señor es que tú dejes hacer de pronto las cosas impuras que haces. La voluntad del Señor es que nosotros leamos su palabra y prediquemos su santo evangelio. Si nos vamos para el versículo 12 del libro de Hebreos capítulo 4, dice, aprendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Pero no te dé miedo. No te dé miedo que esta palabra te corte. No te dé miedo que esta palabra a tu espíritu lo humille. No te dé miedo, mi hermano, que esta palabra tus coyunturas las quebrante. No te dé miedo que esta palabra tus tuétanos las renueve. Porque eso hace parte del proceso. Tenemos que recordar que nosotros no vivimos para nosotros. La palabra del Señor dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que no te dé miedo que esta palabra te duela. No endurezcas tu corazón a causa de esta palabra. Ten fe al escuchar esta palabra. Ten fe al leer esta palabra. Y no te duela, joven, no te duela, hermano, cuando leas y abras esta bendita palabra. Porque el Señor Jesús ha tenido misericordia de nosotros. Y no ha venido hasta el día de hoy. Te digo por qué, amigo. El Señor Jesucristo no ha venido hasta este momento porque aún falta que se predique el Evangelio en muchos lugares y porque quiere que tú procedas al arrepentimiento, que tú te bautices en el nombre de Jesucristo. ¿De qué me sirve a mí hacer tesoros en la tierra? ¿De qué me sirve a mí obtener un título universitario si mi vida se queda? Joven, este tiempo es para que lo aproveches, es para que leas la palabra del Señor, es para que velemos literalmente, como dice la Escritura, para que tengamos culto racional y para que renovemos nuestro pensamiento. Porque aquí hay dos opciones. O salimos de esta y aprendemos, o salimos de esta y no aprendemos. Y si después de este tiempo tú no logras tener una cercanía con el Señor, déjame decirte que es tiempo perdido. Pero si tú logras tener esa cercanía con el Señor, esa intimidad con nuestro Rey, esa cercanía, esa confianza de saber que Él está contigo, déjame decirte, joven, que el Señor hará su obra perfecta. El Señor perfeccionará tus caminos. El Señor te salvará. Así que, mis hermanos, quiero invitarles a que allí donde están cierren sus ojos y le den gracias al Señor por esta bendita palabra, por este libro que nos ha dejado a nosotros como guía, como un manual de convivencia, como un manual de instrucciones, como un manual de vida. Así que, mis hermanos, no seamos como Marta, seamos como María. Sentémonos a los pies del Señor a escuchar y a leer su palabra. Tampoco seamos de pronto como esos jóvenes que prefieren las cosas del mundo, sino que seamos un joven como Timoteo, un joven que predicó la palabra del Señor y que no se avergonzó a pesar de tanto sufrimiento. Mi hermano, hoy día hay mucha necesidad de esta palabra. Y por eso,
con mucho respeto, quiero que cierre allí sus ojos y le demos gracias al Señor. Démosle gracias por este manual. Démosle gracias por esta biblioteca. Mucha gente tiene muchos libros en sus casas, tienen bibliotecas muy grandes, llenas de colecciones, de sagas, de series. Son apasionados por la lectura. Sin embargo, muchos hermanos tienen solamente este libro en sus casas y son más felices que esos hombres que tienen muchos libros intelectuales, supuestamente muy inteligentes. Pero usted y yo somos más inteligentes en el nombre de Jesús, porque toda la sabiduría proviene del Señor. Y esa inteligencia es en vana si no han conocido esta gloriosa palabra. Así que mi hermano, oremos. Soberano Señor Jesús de Nazaret, mi Dios y Rey amado Señor. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos has dado en esta hora. Te pido, Señor, con mucho temor y respeto que seas tú guardando, Señor, a estos hermanos y amigos que han visto esta transmisión en vivo, Señor. Te pido, mi Rey, que seas tú, mi Cristo amado, permitiéndoles que guarden esta palabra, aumentando su fe, Señor, aumentando, Señor, todas esas características que tiene un cristiano. Que oigan, Señor, tu palabra con fe, que hablen, Señor, tu palabra con fe. Que no endurezcan su corazón y que a pesar de que esta situación es complicada, Señor, entendamos que esta no es nuestra ciudadanía, que nuestra ciudadanía está allá en el cielo, contigo, mi Rey. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Glorioso sea tu nombre, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús les bendiga a todos ustedes. Que el Señor les guarde y nos vemos en una próxima. Yo sé que muy pronto estaremos juntos abrazándonos. Si no es aquí en la tierra, será allá en el cielo. Dios les bendiga, mis hermanos.